Muy buenos días, les saludo una vez más con mucho gusto. Aquí estamos ya listos para iniciar nuestro tiempo devocional y vamos a entrar ya al capítulo 12, gracias a Dios, del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar hablando acerca de Jesús es ungido en Betania y vamos a leer este pasaje, pero vamos a orar antes para que el Señor nos ayude a entender. Padre, te damos gracias porque nos das la vida en este día, nos permites abrir nuestros ojos, ver la luz de un nuevo día. Te damos gracias por el descanso de la noche y ponemos nuestra vida delante de tus manos benditas en esta mañana. Queremos pedirte que tú nos guíes y queremos pedirte que tú nos hables también a través de la lectura de tu palabra, Señor. Bendice a todas las personas que están siguiendo este devocional y habla también a sus vidas. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, es el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos del 1 al 11. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de una fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo a él y también a Lázaro, el hombre al que Jesús había resucitado de los muertos. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creía en Jesús. Bueno, qué interesante narración una vez más. Ahora estamos unos días después de la resurrección de Lázaro, estamos en la casa, hay una cena en honor de Jesús y me llama la atención que dice que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa comiendo. No sé si se preguntarán conmigo por qué la Biblia no hace más referencia en sí a Lázaro. Si estuviera hoy, si pasara algo de eso hoy en día, ya hubieran llegado las cámaras de televisión, ya hubiera estado la radio, estaría repleto de gente tratando de platicar con él por varias razones, para ver si realmente era él, para ver qué se sentía, para hacer una biografía de sus horas de haber estado muerto. No sé, se me ocurren tantas cosas y me llama la atención que la Biblia no se centra en Lázaro. Esto es algo que es muy importante, ¿no? A nosotros como seres humanos nos sorprende enormemente este asunto. Pero precisamente la Biblia es un libro que habla sobre Jesús. Es un libro que está hecho para darnos a conocer quién es y qué es lo que hace. Pero imagínense qué tremendo, está una cena y ahí están comiendo con un exdifunto. Yo no sé qué se sienta eso, pero se ha de sentir bastante impresionante que junto a mí está sentado uno que hace unos días parecía una momia que salió del sepulcro.
Como dicen aquí en Estados Unidos, oh my gosh, eso es algo que no tiene precedentes, no puedo imaginarlo. Pero Lázaro no es el centro de atención, lo es el Señor. Y ahora sucede un evento raro. Una de las hermanas de Lázaro, María, dice que tomó un frasco de un perfume como de medio litro de esencias de nardo. Era algo muy, muy puro. Entiendo que era algo que costaba mucho dinero y que las mujeres como que ahorraban durante mucho tiempo para tener ese perfume que era algo especial. No vamos a hablar del perfume, solamente que era muy especial. Y ella viene y lo derrama a los pies del Señor. Y después con sus cabellos, que me imagino eran unos cabellos largos, lo empieza a secar, empieza a enjugar el perfume. Dicen que la casa se llenó de toda aquella fragancia. Bueno, pues aquí aparece una de las primeras veces, me imagino, que Judas habló, o que leemos en la Biblia que él haya hablado, y dice que él toma la palabra pues un poquito con indignación, y dice, ese perfume que se acaba de tirar, que para él era un desperdicio, dice, valía por lo menos el salario de un año. Dice, hubiera sido mejor venderlo para dar ese dinero a los pobres. Bueno, no me gusta mucho hablar de este personaje, pero es muy interesante ahorita que notemos varias cosas. A Judas no le importaban los pobres, lo dice el siguiente versículo. Dice que él era un ladrón. Dice, en verdad, era un ladrón. Y además estaba a cargo del dinero de los discípulos. Ay, de veras que Jesús tiene un humor muy especial. Poner a un ladrón, y él lo sabía, porque él conoce nuestros corazones, poner a un ladrón a administrar las finanzas de los discípulos. Y además dice que él solía, a menudo robaba una parte del dinero. A veces las cosas que Dios hace son incongruentes para mí, pero yo creo que Él sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no? Imagínense estar conviviendo con un ladrón por 3 años, estarlo aguantando. Qué impresionante, ¿no? Pero yo puedo escuchar no al ladrón, no al pobre de Judas, estoy escuchando al mismo diablo tratando de burlarse de Jesús. Fíjense, ustedes recuerdan cuando Jesús es visitado por los magos de Oriente, por los magos o los sabios, no los reyes magos. Entre los presentes que le dieron al Señor le dieron oro, incienso y mirra. El oro hablando de su divinidad, el incienso porque Él es un sacerdote y es intercesor por nosotros. Pero la mirra era una especie que se preparaba para la sepultura de los muertos. Entonces prácticamente a Jesús cuando nació le dijeron, eres rey, eres sacerdote y te vas a morir. Así ese simbolismo podríamos entender en pocas palabras. Bueno, ahora esta mujer derrama un perfume. Dice Jesús que lo está preparando para su sepultura. Y dice Jesús a Judas, déjala en paz. Esto lo está haciendo en preparación para mi entierro. Y para callar su conciencia perversa de Judas le dice, a los pobres siempre los vas a tener. Así que lo que quieras hacer por los pobres, yo no voy a estar, pero ahí van a estar los pobres si de verdad quieres hacerlo. Bueno, ya sabemos que él prefirió después quitarse la vida por traidor, ¿verdad? Porque no pudo soportar el peso de haber traicionado al maestro y de seguro de llevar toda esta vida. Alguien me dijo un día, me preguntó que si Judas hubiera alcanzado el perdón de Dios, sí, si se hubiera arrepentido, sí, como todos nosotros,
Si nos llegamos a arrepentir verdaderamente de todo lo que hacemos, sí podemos alcanzar el perdón de Dios, no importa el pecado, siempre y cuando nos arrepentimos. Pero si tenemos en poco quién es el Hijo de Dios y nos burlamos, acabaremos de alguna manera así, con un cargo de conciencia que no nos permita ver al Señor. Yo creo que esto fue algo muy, muy difícil, pero bueno, era un anuncio de la preparación de su entierro de Jesús. A nosotros no nos gusta hablar de la muerte ni estas cosas, pero yo creo que es sabio. La Biblia dice en Eclesiastés que es de sabios hablar de estas cosas. Y sobre todo preparar nuestro camino, compartir nuestra fe y decir que creemos en las promesas de Dios, que seguimos las promesas de Dios. Fíjense, cuando toda la gente se entera de que Jesús había llegado, dice que corrieron en masa para verlo, pero también para ver a Lázaro. Entonces, sí, claro que sí, había una expectativa alrededor de él. ¿Y ahora qué creen que dice la Escritura, no? Dice, los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también. Qué impresionante. ¿Por qué matarlo? Bueno, dice, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Pues esto deja ver los intereses de los líderes religiosos. Y saben, eso no ha cambiado mucho. Las religiones, incluida la mía desde luego, se manejan muchas cosas indebidamente. Y esto tengo que decirlo porque así es. Es verdad que hay mucha gente que entrega su vida. Soy testigo, conozco innumerables pastores, líderes, gente que da su vida, su dinero, su tiempo, su esfuerzo. Deberíamos de darles medallas al mérito por todo lo que hacen. Pero así como hay ese tipo de siervos, hay otros y más en estos últimos tiempos que no les interesa la obra de Dios. Les interesan sus propias riquezas, hacerse de muchas cosas. De alguna manera están con la actitud de Judas, ¿verdad? Aparentemente pensando en los pobres, pero sustrayendo de lo que debería de costarle a los pobres. Pero no son los únicos. También en todos estos asuntos de las tragedias que suceden en los fenómenos naturales, la gente dona dinero, donan cosas y muchas veces todos esos recursos no llegan a la gente necesitada. Están siendo afectados y Jesús sigue diciendo lo mismo. A la gente pobre siempre la van a tener. Siempre va a haber algo que hacer por la gente que está desvalida. Y ahí es donde suena incongruente, ¿no? Que de momento haya tanta riqueza, inclusive en una iglesia, por ejemplo, y alrededor los pobres estén muriendo de hambre y de otras necesidades. Entonces, recordemos esto que Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener. Bueno, ahora, lejos de verdad, si yo fuera, aunque no fuera reportero, si fuera obviamente más, pero aunque no fuera reportero, yo sí querría hacerle muchas preguntas a Lázaro. Me gustaría, no sé, en ese tiempo no había televisión, pero pararlo en una plaza principal y que nos contara la experiencia para que todos creyéramos en el que lo levantó de los muertos. Esto es algo que los judíos están ignorando. Aquí hay un hombre que levanta a los muertos. No estamos hablando de uno que tiene palabras bonitas y nada más. Estamos hablando de un hombre que levanta a los muertos, que da vida a los muertos. Esto es algo digno de creer. Esto es algo que hace diferente a Jesús de muchos líderes religiosos. Yo he leído las biografías y los trabajos de muchos líderes religiosos. Ninguno en primera se ha levantado de la muerte. No se sabe de alguien que tenga el poder para darle vida a otro que haya muerto. Y no hay nadie que haya hecho promesas como las que leíamos ayer, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es Jesús al que te invitamos a seguir y a creer. ¿Querrás seguirlo? Vamos a orar. Padre, gracias por todo lo que has hecho. Yo creo que tú eres un Dios vivo.
Nunca he pensado que oro a un Dios que no me escucha. Al contrario, le oro a un Dios que está vivo y que ha dado testimonio de su presencia en mi vida innumerables ocasiones y en la vida de millones y millones de personas. Por eso creemos en ti. También hemos sido testigos de milagros en este tiempo que solamente te los atribuimos a ti. Perdónanos si alguna vez no hemos sido congruentes o hemos tenido dobles intenciones al compartir tu palabra, al manejar recursos. Líbranos, Señor, de que manejando recursos no los usemos de la forma apropiada, como sea, Padre. Y ayúdanos a ser transparentes, a ser honestos y a saber que todo este asunto de la fe solamente debe de apuntar los ojos hacia ti. Que si alguna persona nos sigue, Señor, por lo que hacemos, la enseñemos a voltear a verte a ti, a honrarte a ti, a amarte a ti. Aunque se olvide de nosotros, no importa, pero que nunca se olvide de ti. Ayúdanos a nunca olvidarnos de ti, a tenerte siempre presente y a saber que tú eres el único, Señor, a quien debemos seguir. Bendice a toda la gente que se ha conectado y que sigue este devocional. Sé con ellos en sus vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día y nos vemos mañana en Levántate y Come. Hasta pronto.